Hechos que se registraron en la ciudad de Oruro el pasado sábado y ayer martes, desde luego han ocupado gran parte de la atención de los medios de información en las últimas jornadas, desplazando en parte al tema que había sido el número uno en cuanto a preocupación y cobertura informativa en el país en las últimas semanas. Me refiero a los desastres, las lluvias y las inundaciones que se registraron en gran parte del territorio nacional. Fenómenos naturales o no, unos dicen que no se trata de fenómenos naturales que tienen relación con el cambio climático. Esa es la versión de algunos expertos. Para hablar de esa relación, desastres, cambio climático y de temas derivados de este panorama, hemos invitado para esta jornada en hora 23 a Iván Zambrana Flores, director de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Junto con Paola, damos la bienvenida al señor Zambrana. Muchas gracias. Bienvenido, señor Zambrana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, desde hace muchos años atrás ya se vienen publicando distintas investigaciones, distinta información que alertan acerca de las amenazas del cambio climático a nivel mundial. Todo lo que vemos actualmente, inundaciones, ríos sumamente caudalosos, desbordes de ríos, sequías de los últimos años, disminución de agua para el consumo, veranos más calurosos, dicen muchas personas haber sentido en lo que es la parte occidental. Todo esto podría ser algunos efectos del cambio climático. Bueno, en realidad nuestra región, si bien ya tiene una historia larga de procesos cíclicos de cambios meteorológicos, principalmente relacionados al ciclo Niño-Niña, se está acumulando cada vez más la evidencia de que tanto el comportamiento de la temperatura y la precipitación en las diferentes partes del país está paulatinamente cambiando y también está aumentando la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos que llamamos, ¿no? Como inundaciones, sequías, etcétera, y es algo ante lo cual Bolivia se tiene que empezar a preparar. Ahora, señor Zambrana, decíamos en la presentación que se trata de fenómenos naturales, pero existe otra tendencia que indica que no se trataría de fenómenos exclusivamente naturales, sino de fenómenos resultados de una mala acción del hombre. En el país estamos haciendo bien las cosas en el manejo de la deforestación, del manejo de cuencas, del manejo de lo que significa la emisión de gases y de contribución al efecto invernadero. ¿Estamos haciendo bien las cosas? Bueno, ahí hay dos temas de los que hay que hablar, ¿no? El primero es la causa estructural del cambio climático, que son las emisiones causadas pero por un tipo de sistema, ¿no? El sistema capitalista, y que sucede a nivel global. Ahora, la pregunta es cómo reaccionamos y cómo actuamos respecto a los impactos que causa ese problema global que es el cambio climático. Y ahí, evidentemente, se necesitan una serie de medidas que deben tomarse en los diferentes sectores, incluyendo la planificación urbana, la planificación de la producción agrícola, etcétera, para poder adaptarnos tanto a los cambios graduales en las zonas que se van a volver más húmedas o más secas, pero también en estar cada vez mejor preparados para gestionar los riesgos emanados de estos eventos extremos. Y en ese caso, Bolivia, como nunca antes, está en condiciones de poder reaccionar de manera efectiva ante los diferentes impactos, ¿no? Eso lo hemos visto tanto en inundaciones como en diferentes sucesos que han ocurrido en diferentes partes del país, donde el Viceministerio de Defensa Civil, junto con las gobernaciones y los municipios, han trabajado de manera coordinada para atender este tipo de eventos. Si bien lamentablemente muchas veces se tienen pérdidas humanas, la tardanza en la reacción podría ocasionar aún más desastre. Según algunas investigaciones, afirman que Bolivia podría ser el segundo país de Sudamérica que tiene mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y el quinto menos preparado para mitigar todos los daños causados por los efectos de ese cambio climático. Ahora prácticamente estaríamos diciendo lo contrario, estaríamos negando las afirmaciones de estos estudios. ¿Cuál es la posición de Bolivia respecto a otros países de la región respecto a lo que es la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático? Claro, primero la vulnerabilidad es una combinación de distintos factores internos y externos, ¿no? Primero tenemos la exposición y la sensibilidad hacia los impactos y la capacidad adaptativa, ¿no? Por razones históricas, Bolivia ha tenido un desarrollo muy deprimido en las anteriores décadas, la que ha hecho que Bolivia llegue a ser uno de los países más pobres de la región en el pasado.
pero la posibilidad que hemos tenido en los últimos 10 años de repuntar tanto en la capacidad de inversión pública como de elementos para reaccionar a tanto a los eventos extremos como a la planificación, más bien ha hecho que nuestra capacidad adaptativa crezca mucho más rápidamente que otros países de la región, ¿no? Eso inclusive se ha visto con otro tipo de eventos extremos, como han sido los tsunamis, obviamente que no están relacionados al cambio climático, pero donde se ha visto que, por ejemplo, en Chile, que es uno de los que se presume que puede tener mejor respuesta, también ha desnudado sus deficiencias. En el caso del país, lo que nos hace más vulnerables también es la sensibilidad que tenemos respecto a los diferentes tipos de ecosistemas, ¿no? Y el clima que tienen esos diferentes tipos de ecosistemas, tanto asociados a los fenómenos cíclicos que ya había mencionado, pero también con la profundización generada por el cambio climático global. Ahora, algunos analistas hacen notar una contradicción. Señalan que el gobierno tiene un fuerte discurso de defensa de la madre tierra, pero que no acompaña ese discurso con acciones concretas, por ejemplo, en lo que se denomina una política extractivista que destruye el entorno nacional al buscar un fin primario exportador. Y quizás, dicen estos críticos, la deforestación es la muestra más evidente de ello. Estamos, de acuerdo a informes de distintas fuentes, entre los 10 países que mayor deforestan en el mundo. Y además, de acuerdo a un propio informe oficial, el mapa de deforestación de Bolivia, por ejemplo, en el periodo 2010-2013 habríamos hecho esfumar nada menos que 487.802 hectáreas de bosque, lo que significa más o menos el 13% del territorio de Tarija. Hay una contradicción entre el discurso de la madre tierra y el modelo de deforestación y de extractivismo que se aplica en la economía. A ver, hay dos elementos en la respuesta que se necesita para esa afirmación. Primero, cuando Gonzalo Chávez, que yo veía que estaba consultando, hace esas afirmaciones, correcto, provienen de una posición política que tiene como exfuncionario de gobiernos anteriores y también de un ataque al gobierno actual, no necesariamente por su comportamiento ambiental o en términos de la dimensión ambiental, sino por un cuestionamiento total al modelo redistributivo y que está basado principalmente en el desarrollo integral. Aunque el dato estadístico que le menciono es un informe oficial. Volviendo al dato estadístico, la deforestación que Bolivia ha venido desarrollando está relacionada principalmente a la expansión que ha tenido la misma economía, porque cuando uno ve dónde es la deforestación, no es solamente en las zonas tradicionales de deforestación, que es Santa Cruz y el área del Beni, sino es en todos los lugares donde las familias por primera vez están adquiriendo derecho a la tierra y están también adquiriendo la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Ahora, a diferencia de otros países, lo que Bolivia está haciendo es avanzar en una trayectoria diferente hacia un modelo que sea más armónico con la madre tierra. Esto es algo que perseguimos no de forma puntual respecto a detener a la gente en la deforestación, sino a perseguir un modelo de desarrollo diferente. Entonces, la contradicción no es entre el modelo boliviano y el modelo de los demás países, sino la contradicción que Bolivia queremos resolver es esa separación de lo que es los sistemas humanos de los sistemas naturales. En Bolivia no se defiende a la naturaleza de los seres humanos, se defiende a la naturaleza con los seres humanos. Y eso es una responsabilidad del Estado central, de los gobiernos locales y de todas las colectividades que están en nuestro país. ¿Cuál es la función que tiene la autoridad de la madre tierra respecto a lo que es el monitoreo y la información que se debe brindar respecto a los efectos del cambio climático? Algunos ambientalistas reclaman de que existe una falta de información y que cada vez los fenómenos sorpresas son más frecuentes. ¿Cómo se trabaja respecto a ello? Bueno, en realidad el sistema tanto de gestión de riesgos como de alerta temprana está cada vez consolidándose mejor. El CENAMI hace unas alertas que si bien parecieran que no dieran el tiempo suficiente, no es tanto por su capacidad técnica, sino también es por la baja predictibilidad que ahora se tiene debido precisamente a que el cambio climático está perturbando los patrones de precipitación y temperatura. Ahora, no solamente es el tema de la alerta, es la alerta y la respuesta. Y como nunca antes, y ahora se tiene una capacidad de poder reaccionar si bien no idealmente de manera suficiente. En el pasado lo que teníamos que hacer era pedir ayuda a Perú, Argentina, Brasil para poder atender
a los damnificados de los eventos extremos que teníamos. En este caso, ahora existe mucha mayor capacidad de que con el esfuerzo del Estado en todos sus niveles se pueda atender a las necesidades de la población. Ahora, el siguiente paso es tener una política más preventiva, ¿no? Que la gente entienda o desarrolle la capacidad a través de simulacros y procesos de capacitación de saber cómo reaccionar ante los eventos extremos. Y por otro lado, también debe mejorar mucho la planificación local, porque también hay gobiernos locales que son demasiado permisivos en su planificación urbana, donde permiten que se construya en torrenteras, en lugares que son de alto riesgo, y es algo que obviamente tiene que ir madurando en base a las capacidades de cada municipio, ¿no? En algunas regiones del país se ha asociado algunos de los desastres que se han presentado en las últimas semanas con lo que está haciendo la minería cooperativizada, que tiene, lo ha reconocido el propio gobierno, un manejo depredador del medio ambiente. ¿Qué se está haciendo para poner coto a este manejo arbitrario del entorno natural que desde luego perjudica a la naturaleza en la que se extrae algún tipo de mineral y a las poblaciones que luego sufren las consecuencias de este manejo errado? Bueno, el principal problema de la minería cooperativizada no lo asociaría al cambio climático, o sea, son dos procesos completamente diferentes, pero sí es importante entender que cada sector del Estado tiene que ser capaz de poder desarrollar sus acciones con responsabilidad respecto al efecto en los demás sectores, ¿no? En realidad no tenemos una minería de cielo abierto cooperativizada, ¿no? La mayor parte de la minería es de profundidad, es decir, sería absurdo atribuir a la minería cooperativizada de los cambios en las cuencas, por ejemplo, ¿no? Ahora, existen otros elementos que sí afectan a las cuencas, que son obviamente una deforestación mal desarrollada o una desprotección de lo que son los bosques que llegan a estabilizar las diferentes cuencas. Pero no solamente, como les decía, no solamente el riesgo viene de un efecto externo a las personas, sino también de lo que las personas hacemos. Cuando las personas se asientan en lugares como sucedió en el Parque Tunari, en un lugar donde claramente es un desagüe de toda la cuenca, entonces están en una bomba de tiempo, porque en algún momento la lluvia puede rebasar los niveles normales y afectar a esas casas. Entonces también es importante que, como una responsabilidad colectiva, podamos las comunidades urbanas y rurales responder no solamente deteniendo lo que la naturaleza puede hacer, sino también adaptándonos a ella. Estamos cerca de finalizar el segundo mes de este año y bueno, vemos algunos efectos tal vez del cambio climático. Podríamos hacer un análisis ya respecto a lo que tal vez nos espera en este 2018 y transmitir ese análisis a quienes perciben que se están acentuando los efectos del cambio climático. Bueno, hay una confusión que se ha visto en muchos medios de comunicación también importante, que es distinguir lo que es la predicción meteorológica, que tiene una responsabilidad en el CENAMI, de lo que es los escenarios del cambio climático, ¿no? Nosotros en la Autoridad de la Madre Tierra por primera vez tenemos unos escenarios, además técnicamente consensuados con diferentes instituciones, a los años 2030 y 2050. A partir de esos escenarios que nos hablan de cómo va a variar la temperatura y la precipitación a esa escala, necesitamos ver cuáles serían los impactos sectoriales. Pero en este caso estamos hablando de una preparación de largo plazo. En la preparación de corto plazo, cada ciudad y cada municipio tiene que, a través de su planificación territorial, definir cuáles son las fuentes de amenaza más evidentes o más de mayor riesgo y prepararse entre ellas. Por ejemplo, en la ciudad de La Paz nosotros hemos visto cómo en el pasado han habido grandes problemas respecto a la crecida de los ríos y se han tomado acciones. Hay ciudades que tienen que prepararse y se han preparado también con ayuda del Estado Central, como Cobija y Trinidad, para poder tener por lo menos cierto grado de resiliencia hacia las crecidas de los ríos. Esto obviamente tiene que continuar, pero además lo que nos falta es lo que se llama la adaptación social, es decir, que las personas sepan dónde acudir cuando hay una crecida de ríos, sepan cómo tener los elementos más inmediatos de alimentación y de medicina para poder
resistir los primeros efectos de un impacto de ese tipo, ¿no? La palabra de Iván Zambrana Flores, director de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra. Agradecemos su presencia en Hora 23 para hablar de este tema que seguramente va a generar muchos comentarios más en el futuro, porque se trata de una realidad compleja que tiene algunas políticas definidas por parte del Estado, pero también necesidades que son urgentes de aplicar en el plazo inmediato. Exactamente, y lo más importante es entender que el cambio climático y su lucha, la lucha contra el cambio climático es una tarea de todos, ¿no? Nos despedimos. Muy bien, es otra oportunidad, doctor.